El líder iraní lo tiene muy claro. Ya son más de 4 décadas de lidiar con Estados Unidos y los países europeos que se caracterizan por la doble negociación sobre y debajo de la mesa. No son de fiar, dice el ayatollah Jamenei. Para él, la razón en este caso es muy simple. Los europeos han secundado la estrategia de máxima presión de Estados Unidos y han seguido al pie de la letra las sanciones principales y secundarias contra la nación iraní. No invertirán ni aliviarán las sanciones ni protegerán el comercio con Irán. Eso lo han dicho las mismas partes europeas del acuerdo, recordaba el jueves el líder iraní. En síntesis, no hay que confiar en ellos, en Europa ni Estados Unidos. Es así, esa Europa tan sumisa a Estados Unidos, es tan profundo su miedo que está dispuesta a sobreponer los intereses de Estados Unidos sobre los de sus pueblos. Bienvenidos, esto es Detrás de la Razón. نقض عهد کردن مسئولین کشور گفتن دیگه اینا به تعهدات موجود در معاهده هسته‌ای به هیچ کدامش عمل نکردن. این حرفی است که خود اون کسانی که رفتن مذاکره کردن امضا کردن اونا گفتن. El líder llama a los europeos cómplices de Estados Unidos. ¿Por qué? همین تحریم‌های ثانویه‌ای رو که آمریکا ظلماً اجرا کرد، همه اینا پابند اون تحریم‌های ثانویه موندن و قدمی برنداشت. Irán denuncia la falta de voluntad por parte de Europa para cambiar el rumbo degenerativo que ha tomado el acuerdo nuclear después de la salida unilateral e ilegal de Estados Unidos en mayo de 2018. Pérdida de tiempo. Europa ha tenido más de un año después de la salida de Estados Unidos para tomar decisiones independientes de Washington y cumplir sus compromisos en el marco del pacto. Abandono de Irán, no solo inacción e incapacidad. Al ver la falta de voluntad de sus gobiernos, las empresas europeas, que incluso habían firmado contratos con Irán, huyeron despavoridas, temerosas de las sanciones de Estados Unidos. Instex, la solución fallida. La Unión Europea formó una entidad legal supuestamente para hacer negocio con Irán y protegerse a sí misma frente a las sanciones estadounidenses. El resultado tras 9 meses, nada. Ultimátum de Irán. Irán inició en 2019 a reducir paulatinamente sus compromisos en el marco del acuerdo, dando en cada ocasión un ultimátum de 60 días a los europeos para que hagan algo para salvar el acuerdo. La política de Europa, sin embargo, sigue sin cambiar. As you know, the agreement has 2 pillars, the nuclear commitments and the economic side that is linked to the sanction lifting. On both elements, there is full determination to try and preserve the agreement. La Unión Europea habla de voluntad, pero lo único que ha hecho en el último año ha sido pedir el cumplimiento unilateral del acuerdo por parte de Irán. Teherán ya no lo cree posible. متاسفانه در مقام عمل اروپا ناتوانی خودش رو ثابت کرده و یا بی‌ارادگی خودش رو در این زمینه و یا اینکه میخواد هیچ هزینه‌ای پرداخت نکنه. میگه من در یک توافقی میخوام باشم که در اسم من هم باشم، اما هزینه هاش رو یک جانبه ایران پرداخت بکنه. خب این کار امکان پذیر نیست. Ahí estaba la producción de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias al equipo investigativo de Detrás. Tenemos a nosotros a Beatriz Lluveiro, periodista desde Madrid, y Nicolás Jadua, analista internacional desde Valparaíso, Chile. Saludos cordiales a ambos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Comienzo con usted, señor Jadua. El líder iraní lo tiene muy claro. Dice ya son más de 4 décadas de lidiar con Estados Unidos y Europa. Esa gente no es confiable, no es de fiar.
Dice, por un lado se muestran como mediadores, por otro lado observan las sanciones de Estados Unidos tras esta salida precisamente del país norteamericano. ¿Por qué Europa alarga el proceso? ¿Por qué les conviene mantener vivo el acuerdo nuclear? Bueno, gusto saludarte. Hace bastantes meses atrás que yo mencioné en varias oportunidades que Europa nunca iba a cumplir ningún compromiso de ninguna especie, porque tanto Europa como Estados Unidos están entrelazados, están entremezclados por las transnacionales de diferentes ámbitos e índole y que actúan en conjunto en el ámbito mundial. Son países que viven de usurpar las riquezas de otros países, de doblegar, dominar, conquistar, colonizar y finalmente saquear la riqueza de los otros países. Europa no tendría ni sería lo que es si no hubiera sido por la explotación y el robo que hicieron de los recursos de los países latinoamericanos, africanos y árabes. Lo mismo Estados Unidos. De modo que lo que aquí ocurre es que Europa está alargando esta situación en beneficio propio y de los norteamericanos y detrás de ello de Israel, esperando que las sanciones norteamericanas produzcan un efecto demoledor en Irán y se le obligue a Irán a ponerlo de rodillas o en definitiva a cambiar el régimen utilizando traidores en el interior, colaboracionistas en el interior y el apoyo de países desvergonzados, islámicos y árabes desvergonzados, como el caso de Arabia Saudita, de Bahrein y los Emiratos. Ese es la realidad del escenario. El líder iraní ha definido muy bien cuando dice no son confiables, nunca han sido confiables en ningún periodo de la historia. Señora Lluvero, solamente tomando en cuenta desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Europa siempre han conciliado, han consensuado explícita e implícitamente sobre varias cuestiones. Ahora, ¿es acaso una utopía pensar que la troika europea vaya a enfrentarse a Estados Unidos por defender el acuerdo nuclear? Bueno, yo creo que sí, es una utopía. Es obvio que Estados Unidos y que la Unión Europea comparten muchos espacios comunes, entre ellos, por ejemplo, los países que integran la Unión Europea, que no hay que olvidar son 28, y poner a 28 países de acuerdo es muy complicado. Comparten espacio con Estados Unidos, por ejemplo, en el marco de la OTAN, ¿no? Pero luego, además, hay otras muchas cuestiones, es decir, son socios comerciales, tienen una política común en muchas ocasiones en materia exterior, participan juntos en muchos escenarios internacionales exteriores. Por lo tanto, pensar que realmente la Unión Europea se va a rebelar y se va a poner del lado de Irán y en contra de Estados Unidos es una utopía. Sí que hubo un conato de rebelión el pasado verano, como vimos, cuando la Unión Europea se distanció de Washington, pero realmente ahora mismo podemos decir que se está produciendo totalmente lo contrario. Es decir, la Unión Europea se está alineando con la administración estadounidense y se está alejando de ese acuerdo que intentaba o ha intentado mantener con Irán por todos los medios, aunque obviamente vemos que está fallando. Señor Jadwa, ¿por qué Irán no ha decidido dejar directamente el acuerdo nuclear, teniendo en cuenta precisamente esta inacción, esta falta de respuesta por parte de la Unión Europea para salvar el acuerdo nuclear? Bueno, por la principal razón es que no es solo el acuerdo nuclear, sino es el acuerdo nuclear el problema de los europeos y los norteamericanos. Ellos saben que Irán no tiene bombas nucleares ni va a fabricar bombas nucleares. El tema es otro, va mucho más allá. Son las condiciones anexas que Estados Unidos le ha estado imponiendo por encargo de Israel, le ha estado imponiendo a Irán, que tiene que ver con el programa de los misiles, el armamento defensivo que tiene Irán y también entregar
su accionar geopolítico en Medio Oriente y entregarse a las políticas de Estados Unidos y de Israel. En otro lado, lo que se busca es una sumisión total de Irán, que obviamente Irán y ningún país que tenga dignidad lo va a aceptar. Además, que Irán no es un país que tan fácilmente Europa o Estados Unidos le va a pasar por encima. No lo es así. Irán no va a dejar de lado ninguno de los acuerdos, porque como digo, esto va más allá. Si Irán cede en este acuerdo, va a tener que ceder en todas las exigencias que vienen detrás y que ya las han manifestado. Por lo tanto, es un tema casi de supervivencia de Irán, del frente de la resistencia en Medio Oriente y, en definitiva, entregar el mundo prácticamente a Europa y Estados Unidos. Precisamente con las palabras del señor Jadwa, Irán no se rendirá, dicen las autoridades iraníes, pase lo que pase, Estados Unidos lo sabe. Reino Unido ya ha decidido acompañarle en esta aventura que está tratando de hacer en el Golfo Pérsico Estados Unidos, pero en cambio China y Rusia, por otra parte, en el equilibrio del balance geopolítico, harán maniobras militares con Irán en el Índico, en el mar de Omán. Nos está dando esto la idea, señora. Yo creo que el mundo se está dividiendo acaso en dos partes, como nos alerta el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Bueno, yo creo que en estos años se ha hablado mucho del fin, pues bueno, de un mundo bipolar, del comienzo, del renacimiento de las multipolaridades, pero realmente el mundo sigue dividido en dos ejes muy claros y con dos enfrentamientos y dos líneas ideológicas muy distintas. Es decir, no hemos evolucionado tanto desde aquel contexto de Guerra Fría. Ahora, lo que estabas comentando, Cristina, es muy interesante, porque si bien es cierto que China y Rusia permanecen alineados con Irán, hay que ver qué van a hacer los otros integrantes de ese conjunto europeo que apoyaba el acuerdo nuclear europeos, como eran Alemania y Francia. Si bien es cierto que Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra con la nueva administración de Boris Johnson, muy cercana a la administración de Donald Trump, va a mostrar su apoyo, y de hecho así lo ha mostrado hace una semana, cuando directamente condenaba a Irán sin que hubiera concluido una investigación y sin pruebas evidentes de un ataque a una refinería en Arabia Saudí. La posición de Francia no es tan clara. De hecho, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, es como el mediador dentro de todo este proceso, el que está poniendo un poco las soluciones sobre la mesa e intentando, pues bueno, rebajar la tensión. De hecho, durante la cumbre del G20 ha sido quien ha propiciado ese encuentro entre el ministro de Exteriores iraní y Donald Trump, y quien realmente, a la vista del Intex fallido, ha propuesto una línea crediticia de 15.000 millones de euros para productos de primera necesidad para Irán. Ahora, que se materialice realmente eso o no, es otra cuestión. Lo que está claro es que la Unión Europea no es tanto que quiera alejarse de Irán, sino que teme las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos. Vamos a ver, señor Jadwa, yo tengo algunas diferencias en los puntos que ha tratado la señora Lluvero. Número uno, esta actitud del presidente Macron, entre comillas, de conciliador, de impulsor de una especie de sistema económico, junto, por supuesto, a otras partes del acuerdo que nunca se concretó, el INSTEX, y también a la vez la declaración que en el marco de la 74ª sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, Reino Unido, Francia y Alemania sacaron esa declaración en contra de Irán, de que estaba detrás de los ataques yemeníes. Es una declaración que queda en papel, señor Jadwa, y al mismo tiempo, como quedaron registradas las imágenes en televisión, Boris Johnson y Macron tratando de aconsejar, entre comillas, al presidente Rouhani que sería bueno sería una oportunidad el mantener un encuentro en el marco de esa asamblea tan importante. Si es que es así, tan imperativo este encuentro entre el presidente Rouhani y Estados Unidos, ¿por qué Donald Trump, como un paso de buena fe, de buena voluntad, no levanta las sanciones para así allanar el camino a este encuentro? No las va a levantar.
no la va a levantar, primero porque Estados Unidos obedece las órdenes de Israel. Israel necesita hacer el máximo de cambios en Medio Oriente y de debilitar al frente de la resistencia antes que Donald Trump abandone el gobierno, porque no va a ser elegido nuevamente. Ya está claro de que Estados Unidos no va a volver a un gobierno tan ridículo y que ha llevado al mundo tantas veces al borde de la guerra, un país que se ha mostrado como nunca belicista y que bloquea a un sinnúmero de países. Tiene bloqueado a Venezuela, a Cuba, a Corea, a Siria, a Irán, a Rusia, o sea, bloquea a todo el mundo. Obviamente eso está llevando al mundo a una espiral de peligro. En segundo lugar también, no hay que creer mucho en Macron ni en Johnson, todo eso, porque ahí lo que se está haciendo es jugar al policía bueno y al policía malo, ¿no? Ellos lo que quieren es llevar a Irán a una conversación donde Irán tenga que ceder y esperar detrás de eso los beneficios para la política exterior, tanto Europa como Estados Unidos. No hay ninguna posibilidad de que Irán se rinda a eso. Además que Irán cuenta, y aquí tomo lo que tú habías planteado, Irán tiene y cuenta con el apoyo Rusia y China, que no son apoyo en el aire, ¿no? Son apoyos verdaderos. China, en gran medida, depende la seguridad de su abastecimiento de energía en sus buenas relaciones económicas con Irán. Están los intereses entremezclados, porque al mismo tiempo, mientras Estados Unidos está en este instante, en este preciso instante, preparando una acción militar en contra de Siria, entonces, con el apoyo de Gran Bretaña, de Francia y de Alemania, esta agresión a Siria requiere de un Irán domesticado, y eso es lo que está pasando en este momento. Por eso es que tienes esta diferencia de opiniones de estos tres países en una cosa y sin embargo en la otra atacan a Irán. Lo que pasa acá es que Rusia y China no van a permitir un accionar militar en contra de Irán, no lo van a permitir, porque como digo, la supervivencia económica de los proyectos como la nueva ruta de la seda de China hacia que llegaría hasta Europa, además todos los acuerdos económicos y planificación económica de la Organización de Cooperación de Shanghái estarían destinadas al fracaso si es que Estados Unidos se hace de Siria y de Irán, que es lo que buscan en todo caso estas potencias, porque no nos olvidemos que las guerras no son por sentimentalismo, ni son por religión, ni nada de eso. Aquí lo que está en juego son intereses económicos de una Europa que ve amenazada sus fuentes de materias primas y sus mercados, y un Estados Unidos que ve que el dólar va cuesta abajo en la rodada, que tiene serios problemas con su moneda, y por otro lado, que cada día está siendo abandonado y dejada de lado la posición norteamericana en beneficio de Rusia y China. Es decir, el mundo está cambiando absolutamente discordante con los intereses de los europeos y los norteamericanos. Todas las guerras que han habido en la humanidad han sido, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron guerras por contradicciones intercapitalistas. No fue de la izquierda contra la derecha, ni los países socialistas contra... No, es simplemente crisis intercapitalista. Y hoy en día, la crisis capitalista mundial, que se repite año a año y cada vez es más aguda, requiere domesticar, controlar, ralentizar la economía de China y evitar el surgimiento de este poder de Rusia. Y Rusia y China, a diferencia de Europa y Estados Unidos, cuando requieren de recursos, cuando requieren de materias primas, ellos las compran, hacen buenos negocios con los países productores, no hacen como lo hace Estados Unidos, invadiendo los países, provocando golpes militares, no lo hacen así, ni tampoco se roban las riquezas naturales de los otros países, hacen buenos negocios.
Señora Lluvero, Rusia ha dicho que, desafiando a Estados Unidos, ha dicho que va a mantener comercios con Irán, no tiene ningún tipo de perspectiva a futuro de dejarlo de hacer. China ha dicho lo propio, especialmente con lo que acaba de decir el señor Jadwa, intereses económicos sobre intereses ideológicos, puede ser. Turquía acaba de decir hace un par de días que no puede dejar, simplemente no puede dejar de importar petróleo y gas iraní. Venezuela ha hecho lo propio, Bolivia también, y vamos, también no hay que olvidar las negociaciones que se harán y que nosotros no podemos tener cuenta de ello. Nos comentaban algunos de nuestros compañeros reporteros que cuando se selló finalmente el acuerdo nuclear del 2015, los buques de Corea del Sur y de Japón estaban esperando al frente del Golfo Pérsico para hacerse con ese petróleo del que tanto dependen. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted, señora Lluvero, ¿qué ha pasado con estos países? Esas posturas que hace pocos años no veíamos, ahora se están produciendo. Ese desafío de Estados Unidos, ¿a qué ha llegado este desafío? ¿Por qué se da este desafío ahora? Bueno, obviamente la mayor parte de los países que mencionas pertenecen a un mismo bloque ideológico, pero realmente dentro de todo este cómputo de países que quieren negociar con Irán, claramente quien está saliendo son los países europeos, que sí que quieren iniciar esas negociaciones comerciales con Irán. De hecho, hace un año, año y medio, una delegación comercial española fue a Irán en el momento en el que todavía el acuerdo estaba vigente, no estaba tan quebrado, para iniciar ya comercio con Irán. Ahí no ya solo es petróleo, estamos hablando de otro tipo de sectores, la siderurgia, muchísimos sectores, muchísimas empresas que quieren comerciar con Irán, que Irán es un país que es que además es vecino, por lo tanto, pues bueno, los costes de importación, exportación son mucho menores y que sin embargo no pueden porque la Unión Europea tiene miedo y el temor de una represalia por parte de Estados Unidos. No hay que olvidar que Estados Unidos hace unos meses amenazó directamente a terceras empresas o estados que negociaran con Irán, aún incluso no perteneciendo al acuerdo nuclear. Entre ellos estaba, por ejemplo, Turquía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que realmente la postura de la Unión Europea, que es lo que estábamos comentando, es una postura débil, es una postura equivocada en cierto asunto y da la sensación a veces de que quisieran intentar renegociar un acuerdo nuclear ante la imposibilidad de que este escenario se resuelva y quizá lo intenten con condiciones mucho más ventajosas. No llegando al extremo de Donald Trump, que intenta por todos los medios iniciar conversaciones con Irán, pero a golpe de sanción, lo cual es imposible, porque tú no puedes querer negociar, entablar relaciones diplomáticas con un país y a los 10 minutos, mediante Twitter, sancionarle o incluso tener al Pentágono con diversos planes para atacar objetivos militares del país, ¿no? Ya preparado. Esos planes, de hecho, se han desvelado en estas últimas semanas. Bueno, por lo tanto, la parte de la Unión Europea es la que realmente se está mostrando débil, está mostrando una postura subyugada un poco a los intereses de Estados Unidos, y quizá eso es un error que en materia de política exterior el conjunto de la Unión debería replantearse. Señor Jadwa, un minuto tengo para que cierre el programa con su explicación. ¿Es la resistencia, como dice el líder iraní, la única llave a la victoria, la resistencia ante Estados Unidos, la resistencia, podremos decir, a la troika europea? ¿Qué me dice? Efectivamente, él está en lo cierto, es la resistencia, no hay otro camino, pero además Irán tiene que preocuparse mucho de su frente interno. Tanto los europeos como Estados Unidos, como la entidad sionista, van a intentar crear problemas internos en Irán utilizando a los traidores de siempre y colaboracionistas con el enemigo. Van a tratar de crear problemas políticos al interior de Irán. Muchísimas gracias a Beatriz Lluvero, periodista desde Madrid, y Nicole Jadwa, analista internacional desde Valparaíso. Un gusto, un placer escucharles a ustedes, analistas. Muchísimas gracias. Nosotros sabemos que Francia, el Reino Unido, Alemania no van a hacer frente a las presiones de Estados Unidos por defender
los nexos con Irán. Sin embargo, le pesa mucho, y eso se ve, señores. Los europeos no pueden ocultar su enfado y el hecho de tener que callar ante Trump. Lo que no se dan cuenta es que a eso que huyen, al miedo de otra vez vivir bajo el dominio de un dictador como Hitler, es lo que ya tienen. Ahora están en las manos del magnate estadounidense que les empuja, destruye sus instituciones, les maltrata. Lo que dice el líder iraní es verdad. La resistencia es la herramienta con la que hay que hacer frente. Turquía dice que no dejará de seguir sus transacciones con Irán. Rusia y China harán lo mismo, continuarán sus cooperaciones en varios ámbitos, pese a las sanciones cuyos efectos ya deben enfrentar, que como nos decían nuestros analistas, pero no les amedrenta a Estados Unidos, no les da miedo. Continuarán con Irán negociando. Esto ha sido todo por Detrás de la Razón. Muchísimas gracias.